Es voluntad de mi Padre, el que coma de esta cena, ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Todavía en el tiempo pascual nos alegramos en la resurrección de Jesús, porque su resurrección es también nuestra resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres da. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres da. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros formamos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres da. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres da. Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios, Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo. Por el Espíritu en la gloria en el Santo. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que abres la entrada del reino celestial a los que han renacido por el agua y el Espíritu Santo, aumenta sobre tus siervos la gracia que les diste, para que, purificados de todo pecado, no les falte ningún bien de los que en tu bondad les tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51 y capítulo 8, versículo 1. En aquellos días habló Esteban ante el Sanedrín diciendo: hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes son igual a sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, al que ahora ustedes han traicionado y dado muerte.
Recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios que estaba de pie a la derecha de Dios y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza. Se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron su manto a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con voz fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió en el Señor, y Saulo estuvo de acuerdo en que mataran a Esteban. Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. En tu, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla que me salve. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En ti, Señor, deposito mi confianza, y tu misericordia me llenará de alegría. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, cuídame, Señor. Escóndeme junto a ti, lejos de las intrigas de los hombres. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, aleluya. Aleluya, 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 yo soy el pan que da la vida, del Señor, el que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor. Capítulo 6, versículos del 30 al 35. En aquel tiempo, la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida.
El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Martes de la tercera semana de Pascua, 28 de abril del año del Señor 2020. Ayer, San Lunes, se me pasó a hacer una observación, pero la voy a hacer ahora. Un día de retraso. Ayer hizo 283 años. ¿Se acuerdan? ¿De qué? Los días que decían que no. 283 años que las autoridades eclesiásticas y civiles juraron como patrona de la Ciudad de México a Santa María de Guadalupe, Wow, sí. el año 1737. Era virrey Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarrieta, que también fue a la vez arzobispo de México. Unas cuantas veces se dio esa circunstancia, que el arzobispo de México era el virrey de México. Wow. Este señor, Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarrieta, en cuanto a virrey de la Nueva España, fue el virrey número 38. Era rey de España y de la Nueva España también, México. Felipe V. Él reinó del año 1700 al año 1746. Bien, pero ya hoy celebramos a una beata, no sé si ya sea santa, a lo mejor ya, no estoy al tanto, pero en mi libro solamente la tengo hasta beata, pero es sorprendente el carácter de esa mujer y vale la pena mencionarla. La beata Gianna Beretta Molla era una doctora. Estamos hablando de nuestra época. Quien por dar vida a su hija, ella sacrificó su propia vida. ¿Por qué? Porque tenía que abortar para seguir ella viviendo. Él dijo, no, la hija tiene que vivir. Por eso la estoy mencionando. Al revés de ahora, la madre es fuente de vida. No es tumba de muerte. Y precisamente anoche, a medianoche, a las altas horas, estaban hablando de eso en un programa de la televisión. Un papá empedernido que quería que su hija abortara. ¿Por qué? Porque la muchachita tenía 12 años. ¿Cómo una niña va a ser madre de otra niña? Sí, mi buen hermano. La mamá estaba firme. No, 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 no. No debe abortar. Pero claro, el otro señor, envalentado por la persona que dirigía el show, pues sí, quería que su hija abortara. ¡Ey! ¿Pero qué nos pasa hoy día? El problema de hoy día es que se alborotan hoy y mañana se casan. Ese es el problema. Háblenle a sus hijos de la seriedad del matrimonio, que es un sacramento.
No nada más es un calentón y nos casamos. Eso déjenlo para los gatos callejeros. Ayúdenos a pensar, ayúdenos a reflexionar. Háblenles del matrimonio como vocación venida de Dios. El Papa San Juan Pablo II la beatificó el 24 de abril del año 1994. Enfermó de un tumor antes del nacimiento de su cuarta hija, pero se negó a someterse a una operación para no poner en peligro a su hija no nacida todavía. La hija se llamó Emanuela, sobrevivió, pero Gina, la madre, murió una semana después del nacimiento de la hija. El 28 de abril, un día como hoy, del año 1962. Hoy hace 58 años. Vale la pena decirlo, caray. Esta mujer nació el año 1922, murió en 1962, por lo tanto vivió 40 años. En Magenta, cerca de Milán, donde ella había nacido. ¿Me expliqué lo de los matrimonios? Que todos son al vapor hoy día. Son al vapor. ¿Qué seriedad puede haber hoy día en eso? Bueno. Pasamos a las lecturas de hoy día. No, calma. El hilo conductor. Para saber en dónde pisamos. Y fíjense bien cómo es verdad. El hilo conductor nos ayuda a pisar donde debemos de pisar. Amén. Esteban confía, el Salmo, confiar en Dios. Esteban confía su espíritu, su alma, al justo, al Señor. Sí. Primera lectura. Sí. Hoy muere Esteban, que es el pan de vida bajado del cielo, evangelio. Sí. Ya está hecho. Ya está hecho. Ya nomás hay que ponerle carnita y ya resultó todo. La homilía cae por su propio peso, hombre. Primera lectura. El martirio de Esteban. Hoy no voy a especificar algunos pasajes de la lectura de hoy porque ya cada año hacemos lo mismo. Hoy voy a enfocarlo por otro aspecto. Voy a tomar todo el discurso de Esteban que pronuncia ante el Sanedrín, y ahí voy a sacar unas ideas que por lo general no tocamos tanto. Tocamos muchísimo. Esteban muere fuera de Jerusalén como Cristo. Esteban muere perdonando a los que lo asesinan. Ok, está bien. Pero hay muchas cosas nuevas. O sea, hay muchas cosas no conocidas. Vamos a ver. Esteban, en su discurso ante el Sanedrín, un discurso largo de 54 versículos, Hechos 7, del 1 al 54, pasa revista, no militar, pasa revista a la historia de Israel. Y miren con lo que se va a encontrar Esteban. Esteban descubre en esa historia un estado de infidelidad constante por parte del pueblo de Dios hacia su Dios. Pues entonces, ¿dónde estamos? Los judíos estaban jugando con Dios también. ¿Right? Sí. Toda una vida, no nada más en la época de Esteban, sino toda una vida desde atrás, tomando su vida religiosa no como debería de ser, sino como una infidelidad. Yo soy judío, allí está el templo, pero yo hago lo que se me pega la gana. ¿Cuál es el chiste? ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y viva el santuario de San Juan, la basílica, pero a la hora de la hora hacemos lo que se nos pega la gana. Entonces, ¿cuál es el chiste? Ese es un estado de infidelidad que no nada más vivió el pueblo judío en la época de Esteban,
sino que también nosotros Sí, lo estamos viviendo. sí. En el año 2020, ¿no se están enojando? Estamos aprendiendo. Bueno. Esteban coloca en esta línea de infidelidades la existencia misma del templo de Jerusalén, que constituía la gloria máxima del judaísmo. La infidelidad de Israel en el templo y en el culto. Por aquí vamos a empezar. Tal vez lo más llamativo en el discurso que Lucas pone en labios de Esteban sea el rechazo al templo y a su culto, que se le nota en Esteban hasta por donde no. Sí, Por eso lo odiaron tanto. sí, Es el punto culminante del discurso y el punto culminante también de la infidelidad judía. Vamos a verlo. El templo viene a decirse, el templo viene a decirse, nunca debió de ser edificado. Fíjense ustedes. Wow, digan wow. Wow, pues, Dios mío, qué wow. somos muy poquitos. El templo, repito, viene a decirse en el texto de Jeremías que nunca debió ser edificado por la manera de cómo trataron los judíos al templo. Ahora lo voy a explicar. cierto. La cita bíblica, Jeremías 7, versículos 1 al 34. Allá va. El templo de Jerusalén, más que ser el lugar donde Dios liberaba al hombre de sus pecados, llamándolo a la obediencia, era el lugar donde el hombre enjaulaba a Dios. Ahí está el punto. Donde el hombre enjaulaba a Dios. Como si Dios fuera un gato, a la jaula. Como si Dios fuera un perro chiquito, a la jaula. Como si Dios fuera otro animalito, pet, a la jaula. Entonces, ¿para qué quieres a Dios? Dios es el libertador. Dios te libera del pecado. Amén. Pero te llama a la obediencia, porque Sí. si no, vamos a seguir en las mismas. Sí. Ah, no, a mí no me llama a la obediencia nadie. Entonces, para que Dios no me esté fastidiando, lo voy a meter a su jaula y que se quede en paz. Aquí le traigo su comidita y su agüita. ¿Sí? La historia se repite, hermano. Así es que, más que ser el lugar donde Dios liberaba al hombre, al judío, a través de la obediencia, era el lugar donde el hombre enjaulaba a Dios. Pues los judíos siempre tuvieron esperanzas mágicas que en el fondo significaban levantarse contra Dios, intentando ponerlo al servicio del hombre. Eso era en realidad un intento, un medio para domesticar a Dios, obligándolo a atender al judío en sus necesidades. ¿No nos pasa igual a nosotros? Señor, si no me haces el milagrito que te pido, ¿para qué estás ahí entonces? Eso es enjaular a Dios. Aquí te tengo enjauladito para cuando te necesito. ¿Qué tal? Bueno, padre. Todo esto es una falsificación mayúscula. Falsificación mayúscula del concepto mismo de la religión. Por eso, la misma escritura estaba en contra del templo a través de Jeremías. Por el mal uso espiritual y moral que se hacía de él. Así, lo que en el judaísmo consideraba
una máxima gloria, pues sino mala edificación, eso era todo. Era un show, era un monumento, hasta ahí llegaba todo. La máxima gloria, ahora, en la época de Esteban, se haya condenado por la Escritura. Porque Esteban dice, ¿de qué vale que ahí está el templo si nunca obedecemos a Dios? Por eso le agarraron tirria a Esteban. Habla en contra del templo. No, no es que hable en contra del templo. Habla en contra del mal uso que ustedes los judíos hacen del templo. Esa es otra cosa. Segundo punto de infidelidad. El resto de la historia de Israel se resume también en la infidelidad y el rechazo a la palabra de Dios. Infidelidad que tuvo como consecuencias la persecución de los profetas por proclamar, porque ellos proclamaban la palabra de Dios. O sea, matarlos para que ya no hablen. Esta persecución incluyó la persecución al justo, Hechos 3:14. Este justo era el siervo de Yahvé, del que habla el profeta Isaías en 4 diferentes pasajes. Se los voy a dar. Primer pasaje, todos son de Isaías 42, versículos del 1 al 7. Segundo pasaje, 49, del 1 al 6. Tercer pasaje, 50, del 4 al 9. Cuarto pasaje, 52, capítulo 52, versículo del 13 al final del capítulo 42, hasta llegar al versículo 5 de... Ay, Dios mío, aquí puse mal. Puse del 5, entonces no puede ser. Capítulo 42, versículo 13, hasta el siguiente capítulo, versículo 12. Punto, así sí. Este siervo de Yahvé es el Mesías. Fíjense cómo vamos. El justo es el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé es el Mesías. Y el Mesías es Jesús de Nazaret. Amén. Quien muere en la cruz perseguido por los mismos que ahora persiguen a Esteban. La historia se repite. Sí. ¿Me voy explicando? Sí. ¿O ya se quieren ir? ¿Por qué pujan? Porque sí se quieren ir, pero no se animan a decir que sí. Tercer exponente de la mala manera de vivir de los judíos en la época de Esteban. Época de infidelidades. El rechazo a la ley. No es que la ley, por toda lado la ley. Y a la hora de la hora eran los primeros que falseaban la ley y que no la cumplían, sacando mil excusas para no cumplirla. Aunque la ley de Moisés era transitoria, mientras llegaba el profeta, Deuteronomio 18, versículos 15, y luego un brinco al versículo 18 y 19, pero todos dentro del capítulo 18. Sí. El profeta, yo suscitaré un profeta como tú del pueblo. Cuando yo lo ponga y yo le hable, a él lo van a escuchar. O sea, Moisés ya vas a acabar. Sí. Por eso la ley de Moisés fue transitoria. Sí. Bien, Dios había dado la ley en el Sinaí por medio de los ángeles. Es una manera de hablar. Esto era un signo evidente de la complacencia divina respecto a la ley transitoria de Moisés. Pero los judíos rechazaron esa ley de Dios, aunque transitoria, dada a través de Moisés. Hombre, es transitoria. Sí, pero para mí va a ser la ley que me toca cumplir. La rechazaron. La afirmación de Lucas se centra
no en determinadas transgresiones de la ley. Lucas no pone ningún ejemplo chiquito, sino en que al rechazarla, los judíos rechazaron al Mesías, ya que ella, la ley, como el templo, tenían como finalidad llevar al pueblo de Israel al Mesías, al Cristo, al elegido, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, si el templo y la ley transitoria ya no llevaban al Mesías, ¿qué caso tenía el templo y qué caso tenía la ley? Sí. Esteban, pues, estaba en la línea lógica de esperar al nuevo templo y verdadero templo de Dios, Sí. que era el Mesías. Sí. Esteban, pues, estaba en la línea lógica de esperar la implantación de la nueva ley, que es el Evangelio. Sí. Por eso le echaban en cara a este señor. Sí. Habla contra la ley, habla contra el templo, etc. No, es que ustedes mismos ya echaron a perder todo. Ahora Dios va a reponer un nuevo. Amén. Porque ya el coche que chocaron ya no sirve para nada, ni para el yonque. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me expliqué? Sí, padre. Sí. Bueno, este fue un acercamiento a la primera lectura. Ven, algo nuevo, ¿verdad? Sí, padre. No hay necesidad de repetir todo cada año. Ahora pasamos al Evangelio, también que es chiquito, pero van a ver lo que va a salir. Van a ver. Y eso que voy a dejar algunas cosas fuera, para concentrarme más en el meollo. Ejemplo, ayer la Lobita, aquí está presente, fue a mi estudio. Ahí estaba con mis textos en griego. Lobita, ¿viste? Comparando, 4 libros. cotejando. ¿Y cuánta cosa sale? Cotejando el español con el griego o con el hebreo, según el caso. Pero esas curiosidades que saqué las voy a hacer a un lado. La obra que Dios quiere de vosotros es que creáis en aquel a quien Dios ha enviado. Juan 6, 29. Este es el final de la perícopa del Evangelio de ayer lunes. ¿Recuerdan? Sí, padre. Ya se les olvidó. Ayer, ¿Cómo escribió? apenas hace 24 horas. Juan 6, ¿qué? 29. Juan 6, 29. Juan 6, 29. Ok. Este es el final de la perícopa del Evangelio de ayer lunes. Y es también la respuesta que Jesús da a los judíos cuando le preguntan, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? La pregunta está en Juan 6, 28, un versículo antes. Jesús exige la aceptación de su persona. No nos hagamos patos. Jesús exige la aceptación de su persona. ¿Qué no somos cristianos? Sí. Entonces, ¿por qué no aceptamos la persona de Cristo? Sí. Jesús exige la aceptación de su persona y de sus palabras. Jesús exige la fe en Él. ¿Por qué? ¿Qué razones o signos extraordinarios justifican esta pretensión de Jesús? Es el interrogatorio de siempre. ¿Cómo vamos a tener fe en Jesús si no le hacemos caso en lo que nos pide, nos manda o nos prohíbe? Porque si no le hacemos caso, estamos dando a entender que no creemos en Él. ¿Sí o sí? Sí. Así de fácil. La pretensión de Jesús de la aceptación de su persona hace aparecer en escena la cuestión del maná. Fíjense por qué sale de repente el maná. No hay un empezar poco a poquito y luego más y sale el maná. No, de repente sale. ¿Por qué? Por la pretensión de Jesús de la aceptación de su persona. Ahora lo vamos a ver por qué. Si Jesús manifiesta la pretensión de ser el profeta prometido, el que vendría después de Moisés, al estilo de Moisés y como sucesor definitivo de Moisés, debe realizar signos semejantes a los de Moisés, pero mayores
a los de Moisés. Amén. Semejantes a los de Moisés, pero mayores a los de Moisés. Si no, Sí. Cristo estaría en el mismo nivel que Moisés. Sí. Y Right? Sí. Y no. Muy bueno, Padre. Así aparece lógicamente en la escena que estamos leyendo el asunto del maná. Porque el maná está íntimamente relacionado con Moisés. Entonces Jesús también debe pasar por ahí por el maná, pero de una manera superior a Moisés. Amén. Sí. Allá va. Más aún, existían, esto no está en la Biblia, pero está en otros libros extra bíblicos, pero yo aquí se los pongo. Más aún, existían especulaciones judías que hablaban del maná en forma sapiencial, como si fuera comida del intelecto, ciencia. El maná, ya viene el texto, este texto extra bíblico, el maná está preparado para la edad futura, el tiempo futuro. Todo el que crea es digno de comerlo. El que no crea no tiene por qué comerlo. No, sí. Fíjense cómo aquí sale una frase parecida. Vamos a llegar a ella. Por otra parte, el maná estaba asociado con la fiesta de la Pascua. Precisamente así fue. Y existía una creencia según la cual el Mesías vendría por la fiesta de la Pascua y entonces comenzaría a caer el maná del cielo. Estamos en el tiempo de la Pascua. Estamos hablando del maná. Jesús acaba de multiplicar los panes y peces en el tiempo de la Pascua. Ahí empieza el maná. El maná ya, el de Jesús. Todas estas especulaciones y esperanzas judías, aunque no quedaron escritas en el Evangelio, pero sí en otros libros judíos, iluminan notablemente la escena, tal como el apóstol Juan nos la presenta en su Evangelio. Jesús les dijo a los judíos: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Aquí ya está Jesús empezando a superar a Moisés. Sí. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Amén. Versículo 32. Entonces ya se separa Jesús del maná de Moisés. El maná de Moisés no bajó del cielo. El maná de Moisés no fue dado por el Padre, no fue dado por Moisés, fue dado por el Padre Dios. Entonces, ¿de qué presume Moisés? Versículos 34 y 35. Dice así: entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan, porque ya no lo estás presentando superior al de Moisés. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. Amén. Entonces es a mí a quien me tienen que comer. Amén. ¡Wow! La respuesta de Jesús ante las exigencias de la gente se centran en este punto. Yo la voy a decir con otras palabras diferentes a la Biblia, pero para darme a entender mejor. Vuestras esperanzas han sido ya cumplidas. Ustedes quieren un pan superior al de Moisés. Sus esperanzas han sido cumplidas. ¿Por qué? Porque yo soy ese pan superior al de Moisés y ya me tienen aquí enfrente de ustedes. Amén. Wow. Yo soy el pan esperado. También una compuestita mía, pero para que me capten. Pero antes de dar esta solución definitiva, era necesario precisar algo muy importante. No fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Juan 6:32. De esta manera está Jesús afirmando que Él es el pan del cielo. Porque Jesús vino a la tierra mandado por el Padre Dios. Sí. Lógico. Sí.
Juan 6:32. Ojo, hay una observación que hay que tener muy en cuenta. Dice Jesús en el versículo 26 de ayer lunes: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes, plural, los de la multiplicación. ¿Qué eran los panes de la multiplicación? Panes materiales. ¿Sí o sí? Claro. Comieron de los panes materiales y se emocionaron y por eso me siguen. ¿Qué será cuando mi Padre les dé el pan que soy yo? Amén. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Fíjense el singular, el alimento. Ya no son los panes, ahora es el alimento. Y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, o sea, el Hijo del Hombre, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ya no son aquellos panes de la multiplicación, sino es el pan del cielo. ¿Queda esto claro? Ok. Moisés les había dado un pan perecedero. Tan es así es que cada día tenían que salir del campamento a buscar el pan. Porque si recogían de más, se echaba a perder. Es decir, un pan que no hacía que quienes lo comieran permanecieran para siempre, sino que tarde o temprano morirían los que comían ese pan. Aparte, el pan mismo se echaba a perder. Pues sí. Las dos cosas. El pan se echaba a perder, por eso no podían recoger de más. Y además, el que comía, ok, por el momento se salvaba. Claro. Pero hay que volver a comer mañana para poder vivir mañana. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Sí, padre. El maná, según la convicción generalizada, había sido efectivamente un pan preternatural. Sí, muy por encima de lo natural del pan, del ordinario del pan. Pero sin llegar a ser sobrenatural. El preternatural es un punto medio entre lo natural y lo sobrenatural. Preternatural, apréndanse bien esa palabra. Preternatural, en medio entre lo natural y lo sobrenatural. Preternatural, pero en realidad únicamente podía satisfacer el hambre o las necesidades físicas, pero no podía comunicar la vida eterna, porque no era pan sobrenatural. Nadie da lo que no tiene. Right? Nadie da lo que no tiene. No podía por eso comunicar la vida eterna, porque no era pan sobrenatural. Era pan preternatural. Por encima de lo natural, pero sin llegar a ser sobrenatural. Si Jesús no hace otra cosa distinta a la multiplicación de panes, como la gente lo había entendido, su pan habría sido solo preternatural, como el maná, el pan que Jesús estaba ya prometiendo. Ese ya era sobrenatural, pero hasta este momento solamente promesa. Pero tampoco iría más allá de Moisés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y entre Moisés? Si Jesús diera nada más un pan preternatural, era como el de Moisés, preternatural, está a la mano. Falta el desempate, señores. Falta el desempate. El pan de Jesús sería también un pan perecedero, como el de Moisés. Pero, aquí viene el pero, que es glorioso, pero Jesús ofrece algo más. Amén. Algo más que un pan natural.
Sí. como el de la multiplicación. Algo más que un pan preternatural, como el de Moisés. Jesús ofrece un pan sobrenatural. Sí. Ya tenemos 3 panes. Claro. El de la multiplicación, natural. Milagroso, pero natural, porque era pan. Hermana de Moisés. El de Moisés, ¿qué era? Un pan preternatural, por encima de lo natural. Pero no podía dar la vida eterna porque no era sobrenatural. En cambio, el pan de Jesús, ese sí es sobrenatural. Este pan que Jesús, el enviado de Dios, el que viene de arriba, este pan que Jesús ofrece es el pan que comunica la vida eterna, Amén. porque es el pan del cielo, porque es el pan que ha bajado del cielo. Amén. ¿Qué tal? Sí. 3 panes. Sí. Claro. Vamos a recordarlos. El de la multiplicación. Sí. De los panes. ¿Cómo se llama? ¿Pan qué? Ah, preternatural. Preternatural. No. El de la multiplicación fue pan natural. Natural. Milagroso, pero natural. El de Moisés. El de Moisés, Sí, sí. ¿qué clase de pan fue? Sí, Preternatural. En cambio, el que va a dar Jesús ahora, Sobre. sobrenatural. No tengan miedo, hablen. Sobrenatural. ¿Cómo? Nos regaña, no tenemos miedo. Los regaño. Pues llama la atención. No sé. Denle gracias a Dios que nunca fueron mis discípulos y que nunca fue el maestro yo de ustedes. Haz de cuenta que es. Jesús es el pan de la vida. Amén. ¿Por qué? Porque su procedencia es del cielo. Y al decir del cielo, su procedencia es de Dios. Amén. Por eso es el pan de la vida. Claro, sí. Porque en Dios está la vida. Amén. Wow. Por eso, este pan es inseparable de la fe. Sí. Este pan es inseparable de la fe. Estoy viendo aquí a un judío humano cualquiera. Y sin embargo, este judío que tú ves ahí como un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios. Y viene de Dios. Y viene del cielo. Amén. Ah, chirrión. ¿Cómo? Ah, ten fe para que lo aceptes. Claro, Sí. sí, lo que pidió Jesús. Este pan es inseparable de la fe. Inseparable. Y además es imposible tener ese pan sin la fe. Pues, Sí. ¿Qué tal? sí, muy bien. ¿Qué tal? Muy padre, wow. Repito esto. Por eso, este pan, el que da la vida, es inseparable de la fe. Y es imposible tener este pan sin la fe. Claro. Amén. En otras palabras, venir a ese pan que es Jesús es creer en Él, Amén. en Jesús. Versículo 35. Creer en Jesús, pan eucarístico, Amén. es ir a Jesús. Porque de otra manera, si no se va a Jesús, no se creería en Él. El que no va a Jesús en la Eucaristía es que no cree en Jesús. No. Sí. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Sí, Chuchi, tu abuela. Entonces esa persona no cree en Jesús. Claro, sí. El paralelismo es bien claro. ¿Cuál es el paralelismo? Venir a ese pan que es Jesús es creer en Él. Ese es el paralelismo. Esto es lo que les pasa a los no católicos. Aquí ya empiezo con la reflexión. Reflexión. Esto es lo que les pasa a los no católicos. No van a Jesús de Eucaristía porque no creen en Jesús. ¿Qué lo ha dicho? Porque de creer en Él ya habrían ido a Él. Sí.
quien también es la palabra eterna del Padre, además de ser el pan de vida. Pero como no creen en Jesús, no creen lo que dice Jesús. Y por eso no van a Él. Por eso no tienen Eucaristía. Del versículo 35, el último de hoy, deducimos otra gran realidad. La verdadera fe no es estática. No está quieta. Estático, el que está sentado, estático. Yo creo en el Señor, Él es mi redentor, y yo me entrego a Él y ya estoy salvo. Mira esto, qué casualidad. Cálmate, nene. La verdadera fe no es estática, no está quieta, sino que la verdadera fe es movimiento. Amén. Es decir, Sí. va a Jesús, Amén. que es su objetivo. Sí. Amén. ¿Qué tal? Sí. Por eso leemos en el Evangelio de hoy: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces son dos verbos que significan la misma historia. El que cree va a Jesús. El que no cree no va a Jesús. Ahí se queda sentadote, diciendo ya estoy salvo. ¿Qué tal? Sí. Qué bien, Padre. También en este último versículo de hoy, el 35, encontramos los dos elementos constitutivos de la Eucaristía, pan y vino, aunque aquí los encontramos todavía velados, pero que más adelante Jesús los explicitará, más adelante del capítulo 6. ¿Cuáles son las dos palabras que salen aquí? Hambre y sed. Hambre y sed. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hambre. El hambre se refiere al pan. El que come pan se le quita el hambre. Pero luego Jesús hablará del pan como su carne. Fíjense ustedes. Sed. Sed. Uno tiene sed y busca líquido. En este caso es el vino. Y el vino, ¿qué será? La sangre de Jesús. ¿Qué tal? Wow. Muy bien. ¿Ya ven? ¿Les está gustando? Que no nos guste la palabra de Dios. Hermano católico, no te dejes perturbar por los no católicos, pues ellos desmienten a Jesús. Ellos dicen que no, que la Eucaristía no es verdadera. Así te atreves a desmentir a Jesús. ¿Quién eres tú si Jesús es la palabra eterna del Padre? ¿Tú qué palabra eres? Ni palabra de chicle. Hermano católico, no dejes que los no católicos te separen de la mesa eucarística. Ellos no tienen Eucaristía, por eso no te pueden llevar a la Eucaristía, sino que más bien te separan de ella. Hermano católico, despierta. Recuerda que Judas Iscariote, el traidor, Juan 13, versículos del 21 al 32, asistió a la última cena judía con Jesús y los otros 11 apóstoles, pero ya no asistió a la institución de la Eucaristía, que vino inmediatamente después de la última cena judía. Hermano católico, abre las orejotas, sé discípulo de Jesús, como los 11 apóstoles que se quedaron con Jesús en el cenáculo para celebrar la institución de la Eucaristía. Dice el texto de Lucas: y tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Haced esto en memoria mía. De igual manera, después de tomar el cáliz, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Porque si no te acercas a la Eucaristía, estás todavía en la antigua alianza, hermano. Sí. La nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Lucas 22,
versículos 19 al 20. Algo parecido a Lucas, pero todavía más jugoso, más lleno, le encontramos en San Pablo. San Pablo, el rabioso San Pablo, rabioso por Dios, en el buen sentido de la palabra. También trae la institución de la Eucaristía. Primera Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 25. Lucas habla del cáliz, pero Mateo habla de la sangre, mi sangre, del cáliz, la sangre de la alianza. Y habla del vino. Dice, producto de la vid. ¿De dónde sale el vino? De la vid. Sí. Pues para que te haces tonto. Ay, no, Fuchi, cállate la boca. Mateo 26, versículos 20 al 25. Marcos, capítulo 14, versículos 22 y 24. Mateo y Marcos dicen casi exactamente igual todo. Habla de mi sangre, como Mateo, y habla del producto de la vid, como también Mateo. ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Última hoja, ya para que se alegren. Hermano católico o ex católico, para acaso es lo mismo. Al fin y al cabo son sonacos todos, así estamos. No seas discípulo de Judas Iscariote, que se retiró de la mesa de Jesús y por eso perdió la Eucaristía. Y por eso en él, en Judas Iscariote, entró Satanás. Sí. En vez de que en él, en Judas Iscariote, entrara el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ya que no entró en él el cuerpo y la sangre de Jesús, entró en él, en Judas Iscariote, Satanás. Y esta palabra de Satanás está en Juan 13, 27. Y voy a reconfirmarla, a ver si no está. Juan 13, 27. ¿Qué les pareció? Muy bien. ¿Van a volver a ser discípulos de Judas Iscariote? No, ¿Miedo? El miedo no anda en burros. pues sí, como digo. Terminemos esta homilía con una breve oración. La voy a hacer en español, en griego y en latín. Es el versículo 34 de hoy. La digo en español y ustedes la repiten en español. La digo en griego, como está en el texto original griego, y ustedes van a repetir en español. Luego la digo en latín, la gran traducción de San Jerónimo, y ustedes la repiten en español. Y luego juntos otra vez volvemos a repetirlo en español. Señor, danos siempre de este pan. Todos. Señor, Danos siempre de este pan. Kyrie, pantote dos gemin ton arto tuto. Todos. Señor, danos siempre de este pan. Domine, semper da nobis panem hunc. Señor, danos siempre de este pan. Todos juntos. Señor, danos siempre de este pan. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Les gustó? Wow. ¿O se lo repito? Wow. Así que No le saquen. Porque soy capaz de repetírselos, ¿eh? En serio, ¿les gustó? Sí. muy bueno, buena enseñanza. No estoy hablando de gustarles en el sentido, ¡ay, qué palabra bonita suena! No, Sino más bien El contenido. el desarrollo. Sí, claro, eso, bueno. Va desarrollando la idea. Ajá. O sea, la idea sí se entiende. Claro, sí. Bueno, Bien explicado. ¿cómo dices, Muy bien Quique? explicado. Que no están tan tarados, ¿verdad? Ah, bueno, perdón. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, de nuestro manjar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano un sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de este pan, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Por tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, entre esos males, el coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, de nosotros. De nosotros ten piedad, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Pan de vida, cuerpo del Señor. Santa copa, Cristo Redentor. Su justicia nos convertirá. Poder servir, porque Dios es amor. Poder servir, porque Dios es amor. Somos el templo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor. Santa copa, Cristo Redentor. Su justicia nos convertirá. Poder servir, porque Dios es amor. Poder servir, porque Dios es amor. Ustedes me llaman Señor, viva lavarme los pies, hagan lo mismo humilde sirviéndose unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor. Santa copa, Cristo Redentor. Su justicia nos convertirá. Poder servir, porque Dios es amor. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Entonces, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios.